Paz de Cristo, hermanos. En este momento voy a leerles unos salmos que espero y sean de gran bendición para su vida. El Salmo 22, versículo 3 nos dice: Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El Salmo 145, versículo 3 nos dice: Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, su grandeza es incomprensible. El Salmo 147, versículo 4 nos dice: Él cuenta el número de estrellas, y a todas ellas llama por su nombre. En este último salmo hacen uso de una metáfora. Nos toma como estrellas, nos da esa idea de que somos estrellas. A pesar de las miles y millones de personas que habitan en este mundo, Dios conoce a cada una de esas personas y nombra a ellas con un propósito en la vida. Te llama de una u otra manera. Y muchas veces nos quejamos, ¿por qué Dios es que no nos escucha? Dios no contesta nuestras plegarias. Todo esto es porque, como las estrellas que somos, nosotros necesitamos brillar. ¿Cómo vamos a brillar? Nosotros vamos a brillar por medio de la alabanza, por medio de la oración, por medio del ayuno, dando un buen testimonio, amando al prójimo. Son esas cosas que nos hacen brillar a nosotros como hijos de Dios, para que Él sepa de nuestra existencia, que Él ya sabe, solamente que como es un caballero, necesita primeramente que tú abras las puertas de tu corazón para Él poder entrar. Amén y amén, hermanos. Nuestro Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aunque nosotros somos un poco desentonados, pero vamos a intentar cantar un par de cantos para la honra y gloria de Dios. Amén. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén, amén y amén. Paz de Cristo, mis apreciados hermanos, amigos, familia en Cristo. Les saludo en esta hora en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando, mis hermanos, estén gozando de cabal salud y gozando de las bendiciones de nuestro Señor. Antes de dar, mis hermanos, esta reflexión, vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo quien nos ministre. Padre amado, bendito Dios, en esta hora, Señor, venimos ante ti, Dios mío, para que sea tu Espíritu Santo quien hable y no el hombre. Que esta reflexión, Señor, esta enseñanza, sea para edificar a tu pueblo, a quien le escucha. Que sea, Señor, para honra y gloria tuya. Que seas tú quien te glorifiques y sea, una vez más te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo quien hable a cada uno de nuestros corazones. Amén y amén. Hermanos, vamos a hablar acerca de una reflexión llamada Un Evangelio Fiel. Y voy a leer
para honra y gloria de Dios, el siguiente texto. Romanos 1, del 1 al 6. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Amén, hermanos. Llama la atención lo que el apóstol Pablo dice en esta carta a los romanos, que él recibió el llamado directamente de nuestro Señor Jesucristo. Llamado o llamamiento se refiere a una elección, selección, ser elegidos para algo, ser seleccionados para un fin. Siervo se refiere a un criado, esclavo o ministro. El evangelio se refiere a nueva, palabra o promesa. Hay quienes definen el evangelio como las buenas nuevas de salvación, mientras que la palabra fidelidad se refiere a la fe, a la verdad, de alguien que es fiel creyente, alguien que constantemente está comprometido con sus sentimientos. Leemos el siguiente texto para honra y gloria de Dios también, Marcos 16. Marcos 16, del versículo 15 al 17. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere es condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12, nos dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Directamente, hermanos, nos decía el apóstol Pablo que él había recibido la gracia y el apostolado del Señor Jesucristo. La gracia en la Biblia se describe como una actitud gratuita, buena de parte de Dios, que se concreta en los dones espirituales que el receptor de tal gracia obtiene. Los dones espirituales nos dicen Primera de Corintios, versículo 12, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, de sanidad, de hacer milagros, discernimiento de espíritus, diverso género de lenguas, interpretación de lenguas, pero todos son para provecho. En el texto de Mateo 10, de los versículos 7 al 8 nos dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén, hermanos, amén. Sanad enfermos, dice en Éxodo
15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. Amén, hermanos. Pero si además de esto nosotros fuéramos a los enfermos espirituales, a las personas que en su vida están batallando con un problema mental, con un problema sentimental, a las personas que en su mente desconocen la verdad de la palabra y creen ellos que por su comportamiento, que por sus obras pueden ser salvos. Si vamos a sanar a los enfermos de espíritu y les compartimos lo que Dios ha hecho con nosotros y le damos una palabra de vida, de esperanza, de fe, sería hermoso. Limpiar leprosos. Dice Éxodo 4, del 6 al 7. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en el seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que había vuelto como la otra mano. Dios estaba hablando de Moisés y le mostró en un instante la lepra, lo podrido de su corazón, el pasado de Moisés. Mas sin embargo en un instante le mostró la sanidad, es decir, lo discipuló. Le hizo confiar en que estaba listo para cumplir con su mandamiento, con su encomienda. Así nosotros, qué hermoso sería compartir del Evangelio, contar lo que Dios ha sanado en nuestras vidas. ¿Por qué no ir a esos leprosos espirituales? La lepra se refiere a una llaga o a una herida. Hay personas que han sufrido tanto en la vida por un divorcio, por la muerte de un familiar, por maltrato físico, por el maltrato sexual, el acoso sexual. Personas creen que su vida no tiene solución y que poco a poco se derrumban, su mundo se cae en pedazos. ¿Por qué no ir a esos leprosos espirituales y compartirle de la palabra de Dios para que sean sanados? Que así como Dios le mostró a Moisés que conocía en lo más profundo de su corazón sus pecados y su pasado, y cómo Él lo sanó y lo restableció espiritualmente y lo usó para su obra. ¿Por qué no ir a ellos, hermanos? Dios nos está hablando en este tipo de dones, en este tipo de encomiendas que nos mandan sus estatutos. Resucitar muertos, dice en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amén. Dios en su infinita misericordia, en su infinita soberanía, Él sabe cuándo resucitar un muerto y con qué fin. Recordemos que bíblicamente Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo. Sin embargo, qué hermoso sería ir a los muertos espirituales, aquellas personas que viven todavía, pero que están muertos en sus pecados, en sus carnalidades, en las concupiscencias de este mundo. Aquellas personas que de manera voluntaria o involuntariamente hacen las cosas y se gozan en la carne. ¿Por qué no ir a ellos y decirles que están mal, que la paga del pecado es muerte y que no es nada grato lo que les espera si siguen en ese camino de perdición? ¿Por qué no ir a esos muertos espirituales y darles una esperanza de vida? Amén. Echar fuera demonios. Dice en Lucas 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bueno, si en el caminar del Señor en alguna ocasión se manifiesta algún espíritu inmundo, autoridad nos ha dado por echarlo fuera.
pero no andemos buscando, ni vale la pena hablar de Él. Él está vencido, Él fue vencido en la cruz del Calvario. Él es la persona más rebelde que hay en el mundo. Es una persona no inteligente. Mire que rebelarse en contra de Dios, que es su creador. El enemigo conoce la Biblia. Cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo, le habló y le citó versos de la Biblia. Por lo tanto, Él sabe que un día va a ser encadenado y que va a ser lanzado al lago de fuego. Y aún así, no se arrepiente. Pero ¿por qué no mejor ir y vencer al demonio del día a día? Cuando un hermano se siente enfermo, le duele la cabeza y no quiere ir a la iglesia, ¿por qué no vence a ese demonio y aún así se va al templo a buscar a Dios y alabarle? Comentaba un apreciado hermano en Cristo que su pastor le ha aconsejado, aunque esté enfermo, aunque se sienta mal, aunque sea rastras, pero venga a la iglesia, traiga su cuerpo y aquí va a recibir la bendición. ¿Por qué no luchar día a día con los demonios que se nos presentan? Por ejemplo, el de la pereza. Cuando queremos orar y nos quedamos dormidos. Cuando nuestra necesidad fisiológica no nos permite ayunar. ¿Por qué no enfrentarnos a los demonios diarios, aquellos de crítica, aquellos de chismes, aquellos que no nos dejan edificar? ¿Por qué no echar fuera esos demonios del día a día que nos impiden congregarnos, alabar a Dios, dar buen testimonio, buscarle en oración, en ayuno y buscar en su santidad? Si empezáramos a echar fuera esos demonios del día a día, estoy seguro que el enemigo ni siquiera tratará de tocarnos, porque nos conoce. Dice en Romanos 10, del 14 al 15, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Y me llega a la mente, hermanos, el pasaje de aquella mujer pecadora que fue a los pies de nuestro Señor Jesucristo y llorando derramó aceite, un ungüento, un bálsamo aromático. A nuestro Señor le agradó, pese a que los que estaban ahí se molestaron. Las ciudades bíblicas por donde nuestro Señor Jesucristo pasó son lugares desérticos, con un clima demasiado árido, demasiado caluroso. Yo me imagino que los pies de nuestro Maestro estaban sucios, quizás agrietados, cansados, pero tan pronto esa mujer empezó a suavizarlos con aceite, los pies quedaron limpios, renovados, hasta brillaban y con un aroma grato. Así el Señor se goza cuando su iglesia cumple su palabra y predica el Evangelio. Así los ve Él, con unos pies brillosos, con un aroma grato, un aroma a santidad, a obediencia, a paz, a esperanza. Dice en Job 22, versículo 2, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Mientras que Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. En Lucas 17, versículo 10 nos dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer lo hicimos. Amén, amén. Queridos hermanos, en esta hora es mi deseo que escuchemos el llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo para anunciar las buenas nuevas de salvación.
que oremos, que luchemos por esos dones espirituales que son una promesa de Dios. Y si esos dones ya te fueron entregados, hermano, que los cultives, que los ejerzas en el servicio de Dios, no sea que un día Él te lo vaya a demandar. Mi deseo es que en esta tarde el Señor, a través de esta palabra, te haya ministrado, que haya abierto tus ojos espirituales, tus oídos espirituales, y que te deje, hermano, el deseo de luchar y trabajar en la promesa, en las promesas de Dios. Hermanos, si cuando trabajamos en los seculares recibimos nuestra paga, la recibimos con gusto, ese dinero, esa paga material, que nos va a durar 15 días o un mes, bendito Dios. Imagínense el gozo cuando trabajemos para la obra de Dios y cuando recibamos esa paga que no es de este mundo, cuando recibamos esa paga que es incorruptible. Será lo mejor que pudiéramos hacer en estos días. Y como dijo el apóstol, si algún día terminamos nuestra carrera en el Evangelio, digamos, siervo inútil soy, porque finalmente todo fue para honra y gloria de Dios. Todo fue para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros únicamente su instrumento, sin vanagloria y sin tocar trompeta. Mi deseo es que el Señor Jesucristo les bendiga. Un abrazo. Les amo en el Señor de Cristo. Amén.